Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo tema en este conversatorio del Facebook Live. Les doy de nuevo, les reitero y cada vez les voy a reiterar las gracias por confiar y por escribirme, por participar, por estar en el Facebook Live. Les agradezco muchísimo y vamos entonces con este nuevo tema. Este nuevo tema sale también de una petición de un participante en Facebook Live que nos pregunta y nos dice que por favor, si podríamos hablar de la frustración, el reto de manejar las crisis en una persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué es la frustración? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es la frustración? La frustración es eso que sentimos, y que lo sentimos todos los seres humanos, ante un evento, bien sea nuevo o ante una expectativa que no se nos da y que nos genera en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, una sensación casi de malestar, con un malestar muy grande, donde las personas que no tienen trastorno límite de personalidad lo pueden controlar, lo pueden dominar y pueden tomar la frustración como un reto y como el que les hace falta adquirir más conocimiento o adquirir más de lo que necesitan, y van y buscan eso para complementarlo. Allí ellos, estas personas logran vencer esa frustración en reto y ven los logros adquiridos dentro de esta frustración. Las personas que tienen trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, ante un evento, un cambio, una nueva relación, una nueva forma de vida, un cambio laboral, un cambio de jefe, un cambio en los horarios o en la cotidianidad, ellos les genera frustración y esta frustración los lleva a una crisis. Pero acá una de las cosas que decía esta persona es cómo manejarlo como retos las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Correcto. Para poder vencer una frustración y ser conscientes de la emoción que genera esta frustración, es necesario las terapias. ¿Por qué? Porque entonces, vamos a poner casos reales. Ahora utilizan mucho las redes sociales, entonces en estas redes sociales mandan muchas historias. Y si la persona amada, que es lo primero que esta persona con trastorno límite de personalidad espera, es que su novio o su novia o su pareja, inmediatamente que ella o él envíe esta historia, inmediatamente se la conteste, ¿cierto? Y se la conteste con palabras hermosas, que de máxima expresión, donde se sientan amados, deseados, protegidos. Pero no hay una respuesta inmediata, entonces ellos inmediatamente caen en una frustración y caen en unos juicios. Y esto genera una crisis. Entonces, ¿cómo sería esta crisis? Eso les voy a describir. No me ama, a los demás sí le escriben, a los demás sí les contesta, a los demás sí les contesta inmediatamente, a los demás sí los tiene en cuenta, a los demás, ¿cierto? En cambio, a mí no me ha escrito, no me ama, no le importo,
no me desea, no me presta atención, no está conmigo. Entonces empiezan los no. Y no sabe, cuando ven las historias, las otras historias, cuando esta persona ha dado respuesta, o sea, no saben si se demoró un minuto, un segundo, no les importa, sino que ven los resultados de esas historias y a mí no me llega nada. Entonces empiezan a decir cosas muy fuertes a la persona amada, a la persona que ama, muy fuertes, con unas expresiones muy alzadas de tono, donde ahí ellos muestran la crisis, muestran ese estado frustrante ante una respuesta no inmediata dentro de las demandas que exige la persona con trastorno límite de personalidad. Y estas crisis las pueden llevar a cualquier etapa de la niñez, o sea, puede llevarla a una etapa de 2 años, o sea, a gritar, a patalear, a tirar, a golpear, a morder, a patear a la persona amada. O a la persona con quien tiene esta relación afectiva. Ahí estamos hablando de una crisis, ¿ya? Porque en su imaginario, él no o ella no le dio respuesta inmediata a esa historia. Vamos a hablar de otro ejemplo. Entonces, estamos iniciando una relación ya, o sea, ya pasaron de esa primera etapa a la segunda etapa, o sea, la primera etapa a ser novios. Entonces, a ser amigos. Entonces empiezan esa etapa de ser amigos y yo ya quiero que sea mi novia, yo ya que sea mi novio, entonces listo, logran que sean novia o novio y tener ya esa pareja. Cuando empiezan esto y los llevan a un segundo nivel, ya la convivencia es mucho más estrecha, es mucho más cotidiana. Entonces, a los pocos días pueden terminar en una semiconvivencia, donde yo estoy en tu casa 2-3 días, tú estás en la mía otros 2-3 días. Entonces empiezan esa semiconvivencia. Y en la semiconvivencia empiezan a generarse expectativas. Y las expectativas que se generan en las personas con trastorno límite de personalidad es ir más allá y casi siempre a un futuro, donde este siguiente paso es tenerlo o tenerla siempre es que esté a mi lado, y a mi lado es que por donde yo pase mis ojos, por donde mis ojos pasen, ahí está la persona amada. Entonces, si la persona está trabajando y esta persona empieza a insistir a llamarlo, entonces, y no le contesta inmediatamente, también hay una frustración. ¿Por qué? Porque entonces empieza el imaginario de la persona con trastorno límite de personalidad, y el imaginario de esta persona es siempre la parte de su experiencia, y como su trauma fue un trauma no positivo, fue un trauma no agradable, entonces está con otra está con otro porque estará atendiendo seguramente a Perano, a Sultana, por estar entretenido, porque yo no le importo, porque no me ama, porque ya me abandonó, porque ya no le intereso, y empieza entonces estos pensamientos circulares, porque son circulares y retóricos, una y otra vez, cuando la persona se encuentra, esta persona con TLP está ya en una crisis, en una crisis de ira, de rabia, de descontrol emocional. ¿Por qué? Porque la ira es emoción, la rabia es emoción, la tristeza es emoción, el asco es emoción, la alegría es emoción, el odio es emoción, la envidia es emoción. Esas son emociones. Es intangible. Son emociones y son intangibles. ¿Cómo lograr detener estas emociones intangibles? Esto no se detiene sino con un control
voluntario de las emociones, que si la persona no tuvo trastorno límite de personalidad durante esta primera infancia o la segunda, entonces la persona puede perfectamente controlar esa emoción y callar o saber preguntar, no hacer juicios de valor. Mientras que la persona que sufre un trauma, hasta ese momento la identidad de esa persona llega. Y si se estacionó, el trauma fue a los 2 años, cada vez que esté en una crisis, va a estar en una pataleta de una niña o de un niño de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que puede el hombre tener 40 años, puede tener la mujer 40 años, 20 años, 30 años, pero a él, esa frustración la lleva a tener esa crisis de ese momento de los 2 años, o los 3 años, o los 5 años, o los 7 años, o los 11 años. ¿Por qué? Porque acuérdense que a medida que el niño va avanzando en edad, es donde está el aprendizaje de las estrategias de vida, ¿cierto? Los niños no tienen una conciencia de un aprendizaje de lo que es la vida, porque recuerden que los niños llegan al mundo de los gigantes. A medida que va avanzando el niño la edad, es que el niño va aprendiendo en los diferentes contextos, con las diferentes personas, con lo que vio en la televisión, ahora con lo que vio en las redes sociales, lo que aprendió en la escuela o en el colegio, lo que aprendió en la calle. Todo esto el niño lo va filtrando y eso va quedando como una experiencia de vida. Y empieza el niño a tener referentes, pero si el niño no tiene referentes, por eso muchas veces, no sé, los papás o las personas que estén muy cercanas a niños de 2 años, ya los niños hablan muy rápido, pero si no saben cuál es la palabra cuando ellos necesitan un objeto, ellos empiezan a señalar y empiezan a ofuscarse, a frustrarse, porque no saben la palabra para que el adulto le coja el objeto y le traiga el objeto. Y ese objeto puede ser de comida, puede ser de juguete, puede ser una ropa, puede ser lo que sea. Y el niño, cuando ya no se ve que le entienden, ellos empiezan a gritar, a hacer una pataleta, manos, piernas, agitarse, hasta que el adulto empieza en un desespero. ¿Será esto? ¿Qué esto? Exactamente pasa. Vamos entonces a la edad cronológica que tiene la persona que está en esa frustración y que llega a la crisis. Entonces, como no me entiende, como no me escucha, es que el otro es el culpable. Lo que pasa es que no tienen una comunicación fluida, o una comunicación donde se les pueda entender qué es lo que quieren. Entonces ellos asumen que el otro es bruto, que el otro es tonto, que el otro es un gran no sé qué, que el otro es una no sé qué, y empiezan las expresiones descalificantes para la persona que no le atiende inmediatamente. O es un estúpido, o es un tonto, o es un idiota. Bueno, empiezan exactamente eso. ¿Por qué? Porque no me está entendiendo lo que yo necesito. No tienen esa capacidad de fluir como cuando fluyen en la parte intelectual. Recuerden que la parte intelectual profesional es totalmente diferente a la parte totalmente emocional. Yo puedo tener la edad que yo tenga, 20, de la parte adulta, 20, 30, 40, pero yo aquí en la parte cronológica, yo puedo, o sea, la persona puede perfectamente con TLP entender toda la parte intelectual profesional. ¿Por qué? Porque esto es repetitivo y esto no trae emociones. Mientras que la interacción social o las relaciones sociales son más dinámicas y tienen muchísimos matices, demasiados matices.
¿Por qué? Porque las personas traemos un sistema de creencias, conductas y el trauma. Traemos todo esto, todo este menaje. Imagínense en que es como un camión de un trasteo de una casa. Vamos a trastearnos a otro lugar y llevamos un camión con todo el menaje de una casa. Exactamente, es más o menos el sistema de creencias y ese patrón de conducta. Entonces uno va con todo este menaje, y si yo no tengo no tengo como esa posibilidad de expresarme, de saber dar y comunicar qué es lo que yo necesito, cómo lo necesito, qué deseo del otro, cómo lo deseo, porque es que el otro no es adivino, el otro no tiene una bolita ahí, o no es que se maneje, tu mente es mi mente, entonces yo ya sé, te voy a adivinar todo lo que tú quieras, mi vida, entonces yo ya sé que lo que quieres es, tráeme, sí, entonces ya sé que lo que quieres, ya te voy a leer la mente, lo que quieres es que te traiga la blusa de color beige, de corbata tal, de cuello tal, de mangas tal. No. Pero si yo le digo, por favor, ¿me puedes traer la camisa que está en tal parte, de tal color, de tal forma, y que tiene una etiqueta X o Y distintiva con mangas largas? Entonces uno va a ese lugar y empieza a mirar. Ah, pero es que hay varias camisas similares, y uno puede preguntar, es que hay una de esas, recuerda que te dije que hay una señalcita, y no se ofusca, no hay frustración, no hay crisis. En cambio, la persona con TLP empieza a tener esta frustración. ¿Por qué? Porque no tiene no tiene como esta cognición. Por eso la terapia tiene que ser cognitiva conductual, para que empiece a enlazar una palabra con otra, para poder tener una fluidez, o sea, como de su edad cronológica con otra persona de su edad cronológica, ¿cierto? De adulto a adulto. Sino que entonces la comunicación en ese momento de la frustración es de un niño con una edad cronológica. Entonces ahí es donde viene el desfase, porque si yo estoy hablándole a una mujer de 25 años, de 30 años, entonces yo no voy a ver que es que esta persona tiene un trauma y se quedó en la etapa de los 4 años, donde no hay una comunicación muy fluida. La comunicación de una niña de 3 o un niño de 3, 2, 3, 4 años puede llegar a ser limitada para una persona que de 30 a 35 años, donde no tiene este trastorno, y que podemos tener una discusión. Además, podemos tener una discusión, no podemos estar de acuerdo, y podemos discutir esos desacuerdos para llegar a una mediación de ese desacuerdo. Con las personas con trastorno límite de personalidad no hay esa mediación, porque acuérdense que ellos se polarizan, o es todo o nada, o es blanco o es negro, o te amo o te odio, ya no hay como una forma de poder llegar. O sea, se totaliza, está totalmente polarizado, todo se totaliza. Entonces, ¿qué pasa? Que así pasa con los niños. Los niños empiezan a hablar y todo es sí, no, no, sí, no. Y el niño le dice, bueno, te voy a dar un pedacito de la torta. Y dice, no, toda. La torta, toda. Yo quiero la torta, toda. Y muchas veces, ¿qué hace la mamá? Ni modo, tenga de toda la torta completa, ¿ya? Entonces, mírenme empiecen, por favor, a ser unos grandes escuchas y observadores ante estas crisis de ellos, para que ellos puedan, o sea, las personas que convivan con estas personas con este trastorno, no se enganchen, o sea, no se justifiquen, o no empiecen a decirles que es la culpa tuya, no es la mía, es la tuya, y empiezan entonces a tener una agresión verbal, y se sube el tono de voz, y ahí termina una discusión muy fuerte, donde casi siempre pierde las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad tienen demasiada fuerza, se polarizan y se cierran, y siempre están repitiendo lo mismo.
Mientras que la otra persona está, pero ¿qué estás diciendo? Pero mira que eso pasó hace muchos años, mira que eso no viene al caso, mira, y ellos inmediatamente cambian de tema de un momento a otro, ellos perfectamente pueden cambiar de tema, y la persona que no tiene trastorno se confunde, ¿ya? Y termina la persona, no, ni modo, aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, esta parte de estas crisis, de la única forma que pueden tomarlo como un reto de crecimiento personal, es cuando han llevado mucho tiempo, muchos años, terapia psicológica, que tiene que ser, que es conductual, cognitiva, dialéctica. Ahí la persona empieza ya a abrir como su espectro, que es de una visión de túnel. Ese espectro empieza a ampliarlo, a tener una panorámica muchísimo más amplia, que a eso es lo que la gran mayoría del 94% de las personas tienen, y es una mirada mucho más panorámica, una mirada de aceptación al cambio, una mirada de la frustración al reto, donde los cambios pueden generar miedo e incertidumbre, pero al mismo tiempo se autorretan y empiezan a salir adelante y a no tener esos problemas emocionales, o como dicen, empiezan a tener y a volver como ese contexto traumático o tóxico, y que se retrasa a todos, o se retrasa, por ejemplo, el crecimiento o las relaciones afectivas, familiares, laborales, o cualquier relación social que se tenga, ¿cierto? O una negociación también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde es importante que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad empiece a leer en el otro, ¿qué etapa emocional, en qué etapa emocional está esta persona comunicándose? Y en la medida en que uno se da cuenta que está en una etapa que no es la edad cronológica que tiene real, entonces ahí es donde uno empieza a hacer preguntas para poder entender qué es lo que quiere, cómo lo quiere, de dónde hay que ir, cómo hay que ir, pero hay que hacerlo muy desmenuzadamente. También, por ejemplo, cuando van a un lugar, por decir algo, a un lugar social, y hay unas políticas de la empresa y empiezan a decirle que no puede entrar, o de la única forma que puede entrar es, como por ejemplo lo que está pasando con el COVID, si tienen estas y estas y estas precauciones de salud para no contaminar. Entonces ahí también se ha visto la forma de cómo se frustran y empiezan a gritar, no entiendo, no entiendo. Entonces les dice, es que no puede entrar porque le falta esto, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Ya? Ahí cuando dice no entiendo, no entiendo, es donde uno debe de empezar a mirar. Cuando dice no entiendo, ¿qué edad tiene esta persona que, si bien tiene 20, 30 años o más, no entiende? ¿Qué no entiende? Entonces hay que preguntarle, oiga, ¿qué no entiende? Para que baje ese nivel de ansiedad, ese nivel de frustración, y que no entiende, que yo ya quiero entrar, Sí, si usted va a entrar, debe entrar con estas condiciones, con tapaboca, tapaboca, si viene a la cédula, la vacuna, cuántas vacunas tiene, bueno, todos los requisitos que necesita para entrar al establecimiento. ¿Ya? Ahí entonces es donde uno va leyendo en el otro, y de ahí es donde uno empieza a mermar mis expectativas como no TLP ante lo que yo estoy pretendiendo o lo que estoy leyendo en el otro. Me va a hacer una consulta ahora de una persona que viene casada, lleva un año de ruptura o más,
y dice que es que quiere reunirse para pues tener otra oportunidad, darle otra oportunidad, porque ella tiene una expectativa y la expectativa de ella es volver a tener a su esposo como antes de detonársele el TLP. Hola, si ya se le detonó, él necesita terapia psicológica, ella también, terapia psicológica con énfasis en el trastorno límite de personalidad, ¿ya? Porque si ella no tiene este énfasis de terapia y él no se ha hecho esta terapia, él puede prometer y puede ser real lo que está diciendo en ese momento. Otra cosa es con quién ella está hablando. Si está hablando con el hombre que de la edad madura que está, o está hablando con ese adolescente, niño adolescente, donde no, el compromiso no existe. Entonces puede hacer muchos y muchos compromisos, pero no va a cumplirlos. Entonces ahí es donde dice, es que son mitómanos, es que son manipuladores, es que me convence, me conquista, me dice palabras bonitas. Ahí sí me dice palabras bonitas. Sí, claro. Ahora bien, cuando un niño de 6 años quiere ir a jugar a la casa de la vecina o del vecino, ¿qué hace para convencer a los adultos responsables de ellos, o sea, de ese niño, bien sea el papá, la mamá o ese adulto? Entonces empieza el niño, yo vengo temprano, yo me manejo bien, yo no me ensucio, yo le prometo, yo le prometo. ¿Y qué hace ese adulto? Bueno, listo, yo lo dejo ir, pero recuerde que tiene ta. Pero el niño, en medio de su juego, en medio de estar divirtiéndose, se le puede pasar la hora. Y quiere seguir. Pero viene y llega tarde. Ahí incumplió el compromiso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se debe hacer? Repetirle una y otra vez los límites. ¿Cuáles son los límites? Acuérdese que el límite fue este, vas a quedar por esta falta de compromiso, vas a tener una sanción. Entonces ahí vienen las sanciones y desde las sanciones empieza este niño a entender los límites. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que la persona con trastorno límite de personalidad, ellos logran con los gritos, con las pataletas, rebasar los límites. ¿Por qué? Porque a veces los aturden, a los papás los aturden. Y dice, bueno, listo. ¿Ya? Entonces, ahí esté listo, cuando la persona está adulta, ahí viene que sus relaciones personales o interpersonales no funcionan, pero es muy bueno en la parte profesional, pero ese que es excelente en la empresa, es que tiene un cargo, sí. ¿Y qué pasa con la parte emocional? Acuérdense que es que hay que alinear esa parte profesional, esa parte intelectual, hay que alinearla con la parte emocional, para que sea, yo digo, sean almas gemelas. La parte intelectual con la parte emocional sean almas gemelas, o sea, media naranja. La parte intelectual con la parte emocional sean media naranja. Mi media naranja es mi parte emocional, mi alma gemela es mi parte emocional. Que yo pueda tener una comunicación fluida, que yo pueda tener un disgusto, un contratiempo, que yo pueda tener un malentendido con otra persona y que yo pueda tener la calma y la tranquilidad para yo expresarlo y hacerme, ser tan explícita o de poder comunicar mi malestar, o tener toda la tolerancia para escuchar al otro hasta el final, para poder entender cuál es el malestar que se le generó o que yo le generé. ¿Ya? Y ahí es esa comunicación fluida. Entonces ahí está nivelado, alineado esta relación tan hermosa, que es
la parte intelectual y la parte emocional. Hay que tenerla alineada totalmente. Pero para ello se necesita terapia psicológica. Para poder que esta persona con trastorno límite de personalidad pueda tener el autocontrol, su propio control voluntario de las emociones. Dicen algunos, es que él es maravilloso, ella es maravillosa, pero sin esas rabias, sin esas iras, sin esas frustraciones, sin eso tan horrible que le da. Ah, sí, eso es verdad. Entonces le hace falta que ella aprenda o que él aprenda a controlar sus emociones. Eso no se hace sino con terapia psicológica. Y no es de un año, es para el resto de sus días. Para el resto de sus días. Que al principio va a ser muy continuo, pero después va empezando a mirar cada cuánto o como cuando quiere avanzar en esa parte tanto intelectual como emocional. Entonces es muy consecutiva. Entonces, ¿que las crisis existen? Sí. ¿Que ustedes, las personas con trastorno límite de personalidad, lo pueden asumir como un reto? También. Como un reto de cambio, como un reto de aprendizaje, sí, pero a través de una terapia psicológica. Bueno, ahora pasemos a los consultantes, a los invitados que tienen preguntas del Facebook Live. Buenas tardes, Eli, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Por acá nos escriben por el WhatsApp, las personas que puedan escribir por el WhatsApp, yo voy a estar atenta a sus publicaciones, o por el interno también voy a estar atenta para leerle sus inquietudes a la doctora. Por acá nos dice: es cierto, doctora, yo me frustro mucho cuando mi novia no reacciona a mis publicaciones, y más cuando son fotos mías. Comienzo a escribirle mucho hasta que le dé like a mi foto y me coloca un lindo comentario. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? Porque pienso que a otros le da like. Bueno, gracias por compartir. Para ello es muy importante que aprendas a conocer, o sea, es importante que hagas terapia psicológica. ¿Por qué es importante la terapia? Porque te va a llevar a que, la terapia más técnicas terapéuticas, puedas llegar a adquirir los límites que necesitan estas emociones. Entonces vas a saber, mirar, que si no te contestó inmediatamente es porque esta persona está en otra actividad y que hay horas específicas donde esta persona puede estar mirando las redes porque no está laborando, porque tiene su momento libre, porque ya terminó de almorzar, porque ya va para la hora de descanso, ¿cierto? Y ahí tú vas a entender que esta persona son los espacios donde ella o él puede tener la posibilidad de ver tus historias. Ahora bien, también le puedes decir y puedes comunicarte, decirle: mírame, me encanta enviarte historias. ¿Será posible que tú me puedas estar mirando mi Instagram o mi Facebook para que veas cada que te escriba una historia, me contestes inmediatamente, porque me encanta que tú estés como pendiente en esos instantes de mí? O sea, puede uno expresarlo, exprésalo, no esperes a que la otra persona tenga que adivinar. No somos brujitos, no somos brujitos. Además, no tenemos que estar respirando por ti, pensando por ti, soñando por ti. No, espera, que busca esos momentos, pero por favor, entrénate, y te vas a entrenar a través de unas terapias, una terapia psicológica, y vuelvo y digo, con énfasis en trastorno límite de personalidad. Por acá nos dicen: me pasa que estando trabajando me decía que para mí era más importante el trabajo que ella. Muy bien. Ahí está en estado de abandono. ¿Qué pasa cuando están en estado de abandono? Es una de las muchas frustraciones que llevan a las crisis.
Cuando ellos están en ese reclamo, yo les hago una pregunta. Cuando eran niños y sus papás tenían que trabajar, ¿ustedes qué les decían cuando eran niños? ¿Qué les decía el papá? Sí, es que tú no te trabajas y trabajas y trabajas y yo no quiero que tú vayas al trabajo, no vayas al trabajo, no vayas al trabajo. Y nos lloraban y hacían una pataleta y movían los brazos, gritaban, pataleaban, tiraban patadas, tiraban los juguetes, ¿cierto? Y la mamá decía, es que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Entonces, cuando esta persona dice, es que tú estás eligiendo por encima de mí mi trabajo, ¿en qué edad está? Primero. Segundo, si es que tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, no 8 horas, sino 24, 72, bueno, ahí sí, es razonable lo que está preguntando, ¿cierto? Pero si tenemos nuestras horas de trabajo, conoce nuestros horarios de trabajo, conoce cuándo puedo yo conectarme, que yo no voy a conectarme sino después de que yo salga de tal hora de mi trabajo, eso entonces está haciendo demandas y las demandas las está haciendo como un niño. Ok. Por acá nos dicen, mi ex era así. En un año nos separamos como 8 veces y cada vez que terminamos, la mayoría de veces era por agresiones tanto físicas como verbales de ella hacia mí. Terminamos y a las semanas volvía y me llamaba para que viéramos que ella iba a cambiar, pero no se iba a dejar llevar de esos sentimientos en contra mía. Pero nada, al poco tiempo volvía a agredirme. Lo más chistoso era que para ella era yo el que la buscaba y rogaba que volviéramos. Bueno, ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad? La culpa la tiene el otro. El otro es el culpable, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque dentro de su mundo de niño todo lo está haciendo bien. Dentro del mundo de su niño, todo lo está haciendo bien. Pero cuando la persona con trastorno límite de personalidad, sí, son seductivos, son tiernos, son amorosos, sacan toda una ternura que las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad nos encanta, ¿cierto? Entonces ahí saca toda la ternura y volvemos nuevamente y vamos pues a convivir. Pero al poco tiempo, es al menos del mes o mes y medio, vuelve otra vez como era antes. ¿Por qué? Porque ella o él necesita sí o sí terapia psicológica. Sí o sí necesita terapia psicológica. ¿Para qué? Para que ella o él con la terapia los lleve al momento del trauma, reconozcan qué está pasando en ese momento, vean las actitudes y acciones que tienen en ese momento y cómo pueden ellos avanzar en esa edad y fortalecer esa identidad hasta llegar a la edad cronológica, ¿ya? Además, recuerden algo, y esto es para las personas con trastorno límite de personalidad, ser adulto es ser mágico, es un mundo mágico, es un mundo mágico. ¿Por qué? Porque podemos solucionar, hablar, diferenciar, aceptar cambios, y el día a día es un cambio, totalmente, el día a día es un cambio, es tan un cambio que uno va avanzando en edad, va envejeciendo, va encanando, se va arrugando, ya tengo 30, no, ya tengo 35, no, ya tengo 40, claro, es el día a día, en el día a día siempre hay cambios, y eso es lo que necesitan, que las personas con trastorno límite de personalidad acepten estos cambios, porque no se pueden eclipsar y se están quedando es en el momento del trauma. Entonces ellos necesitan, para poder tener estos compromisos, poder validar estos compromisos y no ser tan reiterativos y una y otra vez y separarse en una y otra vez y volverse como en un círculo de atrapados sin salida y sentirse además que son culpables, entonces es necesario las terapias psicológicas. Por acá por el WhatsApp nos dicen, buenas tardes doctora, mi ex cada vez que tenía una crisis me decía que a ella le llegaban ideas a su cabeza que me debía odiar, que yo era lo peor que le había pasado,
pero que hacía todo su esfuerzo para no dejarse dominar de esos pensamientos porque sabía que yo era un buen esposo. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando ella llegaba a tener esa ideación o estas ideas, es porque en ese momento, lo llevó esa situación al momento del trauma. Y el trauma fue doloroso. Entonces, ¿cuáles son las palabras de pensamiento o la expresión? Exactamente, palabras dolorosas. ¿Por qué? Porque apenas era una niña o era un niño y allí no tenían estrategias de vida, no tenían mucho más experiencia, referente, ¿cierto? Entonces, y no tenía la forma de cómo, no sé qué trauma pasaría y no tenía forma de cómo salir de esa situación. Entonces, ahí ella, ese pensamiento, lo que hacía era evaluar entre el pensamiento de la niña y el pensamiento de la adulta. ¿Ya? Ahí es donde esa parte, es ese clic que hay que hacer. Es ese clic que hay que hacer. Que si bien está en la parte de la niña del evento y que este es el solo por hoy, el aquí y el ahora, es evaluar esto. Para que a ella no le fuera tan difícil pensar una y otra vez y hacer este esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande psicológicamente, era importante que estuviera en terapia psicológica para que cada vez que llegara a un momento de cambio, a un momento del sí, que ella quería escuchar el sí, pero escuchaba era un no, ella pudiera aceptar el cambio lo más rápido posible. También nos dicen por el WhatsApp, doctora, con la pandemia mi familiar con TLP tiene otros episodios de inestabilidad. ¿Cómo ser cuando su crisis no parece asociada al trastorno límite de la personalidad, pero sí con problemas más complejos, comportamientos que nunca habíamos visto en ella? Debe ser más específica. O sea, ¿qué comportamientos? Debe ser mucho más específico. Sí, la persona que nos está escuchando, por favor sean más específicos en qué tipo de comportamientos está viendo esta persona para que la doctora le pueda dar respuesta. Por acá también nos dice, ¿qué hacer con una persona adulta con ayuda psicológica y psiquiátrica que en momentos de crisis expresa todas las formas que ha pensado para suicidarse y expresa amenaza física contra los seres cercanos? Esta persona le hace falta técnicas terapéuticas del control voluntario de las emociones, pero también, no lo sé, puede ser posible que ella no haya descubierto, no haya ido el momento del trauma para poder entender qué es lo que está pasando con sus emociones y que esas emociones les lleva a estos pensamientos y a estas actitudes. Entonces, cualquiera de estos puede estar pasando con ella. Entonces, sí es muy importante mirar que si ella está en tratamiento psiquiátrico y está en terapia psicológica, las personas que están cerca de ellos, o sea, la familia que está cerca de ella, si también recibe terapias, ustedes también deben recibir terapias para que les ayuden, es importante esto, les ayuden a las personas con TLP a que avancen en su control voluntario de las emociones. Porque recuerden una cosa, ustedes son las personas que viven en esa cotidianidad, viven el día a día y en la noche, nosotros no. Entonces hay que entrenar también a la familia que está viviendo el día a día para que les ayude en estas crisis y cómo hacer que estas crisis no sean tan avanzadas, sino que cada vez sean menos crisis. Pero hay que entrenar a la familia. Ok, por acá nos dicen buenas tardes, yo y mi pareja hemos vivido muchas cosas juntos, cosas maravillosas y también momentos difíciles. Ella ha adoptado una manera de actuar en donde si la persona no cumple con sus expectativas, sencillamente las borra de su vida. Siento que es una manera de protegerse. Yo le he dicho que requerimos de una terapia, pero para ella los psicólogos no tienen efectivo
debido a todos los psicólogos que visitó en su adolescencia, y generalmente surgen conflictos por temas muy insignificantes para mí, pero para ella es una tormenta. Correcto. Entonces, sí, es verdad. Lo que pasa es que apenas, o sea, esto es el trastorno límite de personalidad apenas se le está prestando atención hace pocos años. Y en la época de la adolescencia o de la niñez, no habían especialistas en el trastorno límite de personalidad. Y sí, es verdad, hubo muchas equivocaciones de nosotros los profesionales y pido disculpas ante ello. Pero ahora ya hay o sea, se está dando mucho a conocer este trastorno. Se han ido, pocos profesionales nos hemos ido especializando en este trastorno, pero esperamos que el día de mañana sean mucho más los profesionales que nos especialicemos y ayudemos a que ustedes puedan avanzar en este trastorno. Pero si ella no está, no está y no quiere ir a terapia, pero vaya usted, hágalo usted, tome usted la iniciativa de ir, simplemente para que tenga el conocimiento, es importante tener el conocimiento de cómo aprender a leer, porque si ellos son predecibles, y usted lo dice, por una cosa insignificante forma una tormenta, y es verdad, pero ¿por qué? Porque está en la etapa frustrante del niño, el que se frustra es el niño. Entonces, ¿en qué etapa, en qué edad está ella? Ahí usted va a aprender a leer en ella estas frustraciones y usted va a aprender cómo comunicarse con ella y hacer que ella asuma esa edad psicológica, la vaya avanzando a tener la edad cronológica y alinearlas. Entonces usted necesita estar en terapia. Ok. Por acá por el WhatsApp nos dicen: buenas tardes, ¿cómo hacer que mi hijo de 42 años con TLP se motive a trabajar? Él es muy inteligente y capacitado y trabajó un tiempo. Ahora quiere depender totalmente de nosotros, sus padres. Pregunto, ¿él está en terapia psicológica o ha tenido terapia psicológica? ¿O ustedes como papás han adquirido conocimiento sobre este trastorno y han adquirido terapias técnicas psicológicas para poder que él avance en su, a que sea funcional para él, ¿sí? A que sea totalmente funcional y a que sea totalmente autosostenible? Pero para ello se necesita que esté él en terapia psicológica, o si él no quiere, vayan ustedes a terapia psicológica, que les den técnicas para que ustedes ayuden a su hijo y puedan avanzar con él. Ok, por acá por el WhatsApp nos dice: me pasa eso, la ex de mi pareja tiene TLP y para ella yo soy la culpable de todos sus sufrimientos. Lo conocí mucho después de su separación y trato siempre de mantenerme al margen por mi paz mental y el de mi familia. Lo hace bien, sí, es su expareja, lo hace bien, pero no es por demás que usted aprenda a tener conocimiento sobre este trastorno. ¿Por qué? Para que aprenda a identificar o en una nueva relación si tiene trastorno o no tiene trastorno y cuál podría ser, o si se avanza o no se avanza en esa relación. Sería interesante que usted aprendiera un poco más sobre este trastorno y adquiriera más conocimiento. Porque nos dicen: es normal que las personas con TLP piensen y sientan que la manera en que hacen las cosas siempre es mejor a como las hace el resto. Sí, porque como ellos siempre todo lo tienen bajo control, y todo es sí, no, blanco, negro, ellos asumen que el mundo debe ser como ellos lo ven. ¿Y ellos cómo lo ven? Dependiendo de la edad psicológica que tengan.
Entonces, para ellos es muy importante que todo esté igual, siempre estén las cosas en su sitio, el color siempre sea el mismo, o sea, todo esté ahí. Entonces, para ellos es mucho más viable hacerlo todo ellos y que ellos sean mejor que el otro para poder tener ese control del contexto. Ok. La persona que le pedimos que por favor especificara los comportamientos de la persona para poder aclarar su duda, nos dice, sí, principalmente el delirio y paranoia. Eso nunca había pasado. Entonces, yo le recomiendo que ya es hora de buscar un psiquiatra. Un psiquiatra que tenga el conocimiento del trastorno límite de personalidad para que entienda que está en esos dos estados que son muy delicados. Y por favor, no lo deje avanzar, no deje avanzar. Esos son episodios muy dolorosos, tanto para la persona que lo está sufriendo como para las personas que están a su alrededor. Por favor, busque un psiquiatra con énfasis en TLP. Buenas tardes, por acá por el WhatsApp nos dicen, buenas tardes, quisiera preguntarle algo a la doctora sobre el tema de hoy. Lo que pasa es que yo me frustro mucho cuando se me juntan pendientes del trabajo y cosas personales. Me termino estresando y me paralizo, no hago nada o me quedo un rato sin saber cómo resolverlo. Quisiera poder resolverlo con calma. ¿Cómo podría ser? Primero que todo, no sé si tienes organizado como tu tiempo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, tener como un cronograma, primero. Segundo, si estamos hablando de cosas impredecibles que pasan en el día a día y si es en la parte laboral, entonces es a tener técnicas terapéuticas para esos momentos. Para ello es muy importante que estés en terapia psicológica y que te den técnicas terapéuticas. ¿Qué pasa? Con la terapia psicológica vas a tener el control, los límites, o sea, los límites los genera el control emocional. El control emocional necesita de los límites, ¿ya? Y segundo, allí tenés las técnicas te apoyan a que controles, a que le pongas límites a esa emoción. La técnica o las técnicas te ayudan a que puedas poner ese control o ese límite a esa emoción para que puedas fluir con más rapidez, más agilidad, y en la medida en que tú lo vayas repitiendo una y otra vez, que eso es conductual, una y otra vez, eso ya lo vas a hacer inmerso en tu inconsciente, que cuando esto suceda, tú no vas a paralizarte ni vas a sentir esta frustración. Ok. La última pregunta. La última pregunta. Por acá nos dicen, me encanta estar aprendiendo aquí para tener una buena relación con mi querida sobrina, comprenderla y amarla cada día más. Gracias, doctora, y gracias a ella que me motivó a escucharla. Gracias por compartir tu experiencia. Y la última pregunta. Doctora, ¿es normal que un TLP busque refugiarse o buscar la compañía de alguien que le diga lo que quiere escuchar? Me explico, mi ex cada vez que teníamos una discusión corría hacia donde la hermana de una manera desesperada. A veces incluso le daba una urgencia de ir donde la hermana, incluso en las madrugadas. Precisamente porque, ¿qué pasa? Quien tiene el control es la hermana, ¿ya? Y ella tiene el lenguaje, idóneo para esa edad psicológica. Ojo, tiene el lenguaje idóneo para esa edad psicológica y hacerlo entender qué es lo que estaba pasando con su crisis. La última pregunta que está entrando por acá. ¿Es posible que siendo pareja de una persona con trastorno límite de la personalidad termine con algún estado depresivo? Siento que también empeoré. Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Como las personas que no tienen este trastorno siempre están esperando lo que no va a llegar, lo que no llegó, ni llegará, entonces empieza
esta frustración de la persona no TLP hasta llegar a una tristeza, una melancolía y una depresión. Para ello es muy importante, demasiadamente importante, que se apoye de un psicólogo. Y si está avanzando, entonces es muy más importante todavía que se apoye en un psiquiatra. Ok. Y la última. Por acá la persona nos respondió sobre la pregunta que le hizo ahorita, si que a veces para la ex de mi pareja tiene TLP y para ella yo soy la culpable de todo su sufrimiento, lo conocí mucho después de su separación. Y dijo, trato siempre de mantenerme al margen por mi paz mental de mi familia. Si lo hago, la escucho todas las semanas a usted y leo muchísimo para entender este trastorno, pero mi comentario va es porque me culpa de sus sufrimientos, siendo que esto no es así. Lo más importante es que mientras que él te culpe, simplemente entiendas, si tienes el conocimiento, sabes muy bien que eso hace parte del trauma, del trastorno, y que los niños siempre están culpando al otro, como niños. Usted fue la culpa, usted fue el que me dijo, yo no lo rompí, él me empujó. Entonces, cuando tú ya sabes eso, simplemente no te va a angustiar, no te va a mortificar, simplemente lo vas a escuchar y ya. No te va a generar ninguna molestia, ningún malestar. Cuando uno ya tiene este conocimiento y ya. Punto, no hay problema. Entonces, con esta última pregunta ya damos por terminado el conversatorio. Gracias por participar, gracias por las preguntas que fueron importantes el día de hoy. Si alguien tiene alguna otra pregunta por fuera del programa, lo vamos a darle respuesta, y lo esperamos en un próximo tema para la próxima semana. Feliz tarde, muchos éxitos.